Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy entramos de forma directa en un tema que, bueno, mueve literalmente nuestro mundo físico, la facturación de transporte y cómo el sistema Digipark está poniendo fin a unas pesadillas logísticas impresionantes. Hola, encantado de estar aquí. Y sí, es un tema vital, porque todo lo que tocamos o comemos ha ido en un camión o en un barco. Y es fascinante que gestionar todo ese movimiento físico siga atrapado en un auténtico caos digital. Totalmente. Y para nuestra audiencia, el objetivo hoy es desgranar cómo este software, que por cierto viene de 18 años de investigación en casos reales en Marruecos, resuelve este problema. Porque a veces el sector logístico, francamente, se cae a pedazos digitalmente. Es un contraste brutal, la verdad. Pensemos por un momento en los gestores de transporte nacionales o los operadores marítimos e intermediarios. Su día a día, bueno, transcurre casi al borde del colapso administrativo. Ya es que se pasan las horas frente a un ordenador, cruzando datos de forma precaria, entre decenas de hojas de cálculo y, claro, lidiando con fórmulas que se rompen al mínimo cambio. Exacto. Y un solo dato mal metido, pues genera un efecto dominó que retrasa los cobros y paraliza la contabilidad entera. Fíjate, para ilustrar este nivel de locura a quienes nos escuchan, imaginemos una cena enorme, para 50 personas. Cada uno pide platos completamente distintos. Buf. Y luego llega el momento de pagar la cuenta, que siempre es un drama. Claro, pero imaginemos que unos quieren pagar en euros, otros en dólares, exigiendo el tipo de cambio de ese mismo segundo. Además, algunos, por edad, están exentos de impuestos locales, y el precio del menú cambia según la silla donde te sientes. Menudo caos. Intentar dividir eso con papel y boli sería un infierno absoluto. Pues esa es la realidad diaria de la logística. Y antes de ver la solución, quiero que entendamos el dolor real. Porque, a ver, ¿por qué una herramienta tan estándar como una hoja de cálculo fracasa tanto aquí? Pues fracasa porque la complejidad escala rapidísimo. Empezando por la carretera. Parece que cobrar por llevar mercancía de un punto A a un punto B debería ser fácil, pero los documentos de Digipark muestran justo lo contrario. Ya, porque entiendo que en este sector no existen las tarifas planas, ¿verdad? ¿Qué va? Rara vez es multiplicar kilómetros por un precio y listo. Lo normal es facturar cruzando cosas como los kilómetros y el tonelaje a la vez. Y la trampa está en que no es lineal. O sea que los contratos van por tramos. Exactamente. Hay una tarifa, digamos, para los primeros 7.500 kilómetros del mes. Pero a partir del kilómetro 7.501, la tarifa cae en picado por un descuento de volumen. Madre mía, intentar meter eso en una celda es hacer una fórmula kilométrica de condiciones. Y eso para un solo viaje. El cuello de botella llega cuando el administrativo tiene que replicar esa fórmula para 500 viajes a final de mes, cruzando los dedos para no equivocarse de fila. Es que la hoja se vuelve pesada y el error humano está casi garantizado. Pero hay un detalle en los casos de estudio que me parece aún peor y es el tema de los cambios retroactivos. Uf, ese es el gran talón de Aquiles de los sistemas tradicionales. Claro, imaginemos que estamos a día 20 y el director comercial acuerda una rebaja de tarifa, pero que se aplique a todos los viajes desde el día 1. ¿Qué pasa ahí en una hoja de cálculo? Pues un desastre estructural, porque una hoja de cálculo no tiene memoria temporal. Si cambias la celda de 50 a 45, automáticamente todas las facturas anteriores vinculadas cambian de valor. Claro, no sabe distinguir lo que se cobró ayer de lo de hoy. Eso es. Pierdes el historial financiero y acabas teniendo 1000 versiones de archivos tipo facturación final, facturación definitiva, la buena de verdad. Es inmanejable. Alucinante. Y si la carretera es un campo de minas, leo que en el entorno marítimo multimodal la cosa ya explota. Ya no es un camión dando vueltas. No. En el marítimo, el viaje se fragmenta. Un cliente pide mover, digamos, 15 contenedores. Y cada uno tiene su vida propia. O sea, un contenedor va del barco a la terminal, otro se queda en el almacén. Exacto. Uno genera costes de almacenaje por quedarse 3 días, otro va a un almacén intermedio en la ciudad, y cada microtrayecto genera tasas portuarias o aduanas. Y si sigues con el sistema tradicional, acabas con un archivo de 50 pestañas solo para hacer una única factura. Ningún departamento financiero puede sostener eso. Totalmente insostenible. Y para rematar, llega el rompecabezas del IVA y las divisas. El combustible puede tener un 8% de IVA y el transporte más combustible un 14%. Pero entiendo que esa regla no es siempre fija, ¿no? ¿Qué va? Depende de las leyes. Un cliente te presenta un certificado de exención que entra en vigor el día 15 a las 12 de la noche en punto. A partir de ahí, ya no puedes sumar el IVA. ¡Qué locura!
Y súmale el una de las monedas. Un viaje empieza en dirhams marroquíes, el camión paga peajes en euros en España y las aduanas van en dólares. Y el problema no es mirar el tipo de cambio al final del mes en Internet. El problema es el momento exacto del gasto. Claro, el peaje del martes en euros tiene un cambio distinto a la aduana del jueves en dólares. Eso es. Y si intentas hacer una conversión general a final de mes, te salen descuadres masivos en los márgenes de beneficio. Volviendo a la cena, es como si el camarero cobrara la bebida con el dólar de las 9 y el postre con el de las 11. Viendo este panorama, la gran pregunta es, ¿cómo organiza Digipark todo esto, sin colapsar? Pues aquí pasamos a la arquitectura de la solución. El secreto está en lo que llaman datos maestros inteligentes. Redefinen cómo el ordenador entiende un viaje. A ver, explícame eso. Porque en un software antiguo, un trayecto es un texto que dice, no sé, de Madrid a Barcelona, y ya está. Exacto. Pues en Digipark, ese trayecto es un paquete financiero precalculado. Ya lleva dentro las distancias, los tiempos de conducción, comisiones y los peajes por defecto de esa ruta. Espera, para entender la lógica. En un modelo tradicional, sabes el coste a posteriori, cuando el chofer trae los recibos. Aquí el software predice el coste antes de arrancar el motor. Alimenta una predicción financiera casi perfecta, ¿sí? Al crear el viaje ya imputa costes esperados. Y luego entra el núcleo, que son las tarifas. Que supongo que cruzan 1000 variables. Las cruzan automáticamente. Mira al cliente, la ruta, la mercancía y el vehículo, porque no cuesta lo mismo un tráiler frigorífico que una furgoneta. Y veo en los documentos que también incluye viajes de ida y vuelta y los precios de los subcontratistas. Esto me parece clave para ver el margen de beneficio real si subcontratas a un autónomo. Fundamental. Y todo se aplica automáticamente según la fecha del servicio. Elimina el error humano de usar tarifas caducadas. Vale, entiendo la estructura del documento de transporte, separando precio base, servicios ilimitados y gastos extra. Pero voy a hacer de abogada del diablo un momento. Dime. Si cada cliente tiene sus propias reglas raras, ¿no significa esto que hay que reprogramar el código informático desde cero cada vez que firmas un contrato nuevo? Esa es la trampa del software a medida de toda la vida. Pero aquí está el verdadero hito de Digipark. La respuesta es un no rotundo. Cero código. Cero código informático. Entonces, ¿cómo le enseñas una regla nueva? Porque externalizan las reglas de negocio. Un gestor administrativo, que no sabe programar, entra en la interfaz y dice: oye, a este cliente, si la espera supera 2 horas, un recargo del 5%. O sea, pura parametrización. Lo que a un informático le cuesta semanas, un contable lo configura en 3 minutos. Exactamente. Eso cambia las reglas del juego. Y ahora llevemos este motor al límite, a la innovación técnica a gran escala. Claro, porque calcular un viaje suelto está muy bien, pero ¿qué pasa a final de mes al procesar cientos a la vez? Pues hablamos de la consolidación multiviajes. Agrupar 10, 20 o 50 viajes en una sola factura. En los casos estudiados, facturas multimodales que a un contable le llevaban 2 días enteros de trabajo. 2 días ininterrumpidos. Madre mía. Sí, 2 días completos. Pues bien, el sistema lo resuelve en 30 segundos. 30 segundos frente a 48 horas. Eso requiere unas innovaciones técnicas bajo el capó impresionantes. Empezando por la arquitectura orientada a documentos, el JSON. ¿Por qué es tan vital esto? Porque las bases de datos antiguas son rígidas, como una cuadrícula. Si mañana hay una tasa ecológica nueva, no tienen columbra para guardarlo, y el sistema se rompe. Fíjate, es como comparar un archivador de metal soldado donde solo caben folios milimetrados con una caja mágica donde echas un post-it o un plano gigante y se cataloga solo. Esa es la analogía perfecta. El JSON abraza los cambios imprevistos en vez de romperse. La segunda innovación son los cálculos asíncronos en segundo plano. Uy, esto me interesa, porque todos sabemos lo que es darle a exportar en un programa y que el ordenador se congele con el reloj de arena. Y te vas a tomar un café porque no puedes hacer nada. Pues el cálculo asíncrono manda ese esfuerzo brutal a los servidores de la nube. Ah, o sea que el ordenador del administrativo no sufre. Exacto. Calcula en segundo plano mientras el usuario sigue respondiendo correos o revisando cosas. Y luego salta una notificación diciendo que la factura de 500 viajes está lista. Vamos, literalmente como poner la lavadora. Metes la ropa, le das al botón, te vas a hacer otra cosa y pita cuando acaba. No te quedas mirando el tambor 1 hora. Tal cual.
Y la tercera innovación es el versionado de tarifas, que es como tener una máquina del tiempo para los datos. Lo que decíamos antes de la memoria temporal, claro. Eso es. Si en 8 meses un cliente te discute una factura antigua, el sistema retrocede y aplica matemáticamente las condiciones de ese segundo exacto del pasado. Con todos sus céntimos. Y eso enlaza con la cuarta, el motor multidivisa nativo, que estampa la hora y el cambio exacto a cada transacción, sea euro o dirham. Así es. Y la quinta serían las reglas externalizadas que ya comentamos. Todo esto suena alucinante a nivel de velocidad, pero me surgió una duda clave. De nada sirve generar una factura enorme en 30 segundos si el cliente final desconfía y la rechaza, ¿verdad? Has dado en el clavo. Si el cliente no confía, todo ese tiempo ganado lo pierdes en el departamento de disputas. Claro, a mí me llega una factura generada por una caja negra incomprensible y lo primero que hago es llamar para exigir explicaciones. Por eso el sistema incorpora la trazabilidad total y la auditoría en tiempo real. Asumen que te van a cuestionar la factura. Y cuando el cliente llama enfadado, ¿qué hace el administrativo? ¿Le pide un día para revisar los Excels? Para nada. Con 2 clics en pantalla ve la radiografía exacta y le dice, oye, esto viene de la tarifa base cruzada con el recargo de frío más el peaje exacto de las 4 de la tarde a un cambio de 1,08. O sea, ven la base exacta de cálculo de cada céntimo. Y eso desarma cualquier disputa comercial al instante, porque los datos son totalmente irrefutables. Y esto nos lleva a la parte más humana de todo este análisis, porque la tecnología no sirve de nada si no mejora la vida en las oficinas. Vamos a aterrizar esto con el caso de éxito real del transportista nacional tras 18 meses de uso. Este caso es muy revelador. El antes de esta empresa era de alto estrés. Tenían a 2 personas a tiempo completo peleándose con la facturación. 8 horas al día, solo para eso. Sí, manejando 15 archivos diferentes, con litigios constantes por errores manuales, y el cierre mensual tardaba 5 días enteros. ¡Qué barbaridad! 5 días de agonía administrativa. ¿Y después de 18 meses con el sistema documental? El cambio es brutal. Pasaron de necesitar 2 personas a tiempo completo a solo 1 persona a media jornada. Ostras, liberando muchísimos recursos. 0 archivos separados, 0 errores de cálculo en año y medio. Los litigios divididos por 10. Y el cierre mensual pasó de 5 días a completarse en un solo día. Increíble. Y entiendo que recuperaron la inversión rápido. En tan solo 6 meses lograron el retorno de inversión, el famoso ROI. ¿Sabes? Esos datos me hacen pensar que esto no es solo ahorrar dinero, es rescatar el talento de la gente. Esa persona liberada de las celdas rotas ahora puede analizar ineficiencias o mejorar la atención al cliente. Y esa es precisamente la filosofía central de DigiPark. La tecnología potente asume que la complejidad del negocio existe, y es el software el que debe ser flexible y adaptarse, no al revés. Claro, el error siempre ha sido obligar a la empresa a simplificar su logística para encajar en un programa rígido. Totalmente. Pues para cualquier profesional que esté escuchando, sea en logística o en otro sector, y que se pase días cerrando el mes, esto demuestra algo vital. La automatización bien diseñada devuelve lo más valioso que tenemos, el tiempo. Absolutamente. Y de hecho, viendo estos datos, me gustaría dejar una reflexión final para nuestra audiencia. Adelante, te escuchamos. Si un motor con documentos JSON y reglas asíncronas puede coger 15 variables caóticas y resolverlas en 30 segundos, es interesante plantearse cuántos de los enormes problemas burocráticos de la sanidad o la administración pública son en realidad simples problemas de mala estructuración de datos esperando a ser resueltos. Una reflexión espectacular, sin duda, que nos invita a repensar muchas cosas. Y con esta imagen, la de decirle adiós a las hojas de cálculo caóticas, cerramos nuestra inmersión de hoy. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.